de que se tocaran cuestiones no exclusivamente física no lineal, digo de física no lineal, sino de mecánica estadística. Y entonces al querer dejarse uno torcer el brazo, y pues vamos a ver la mecánica estadística, pues inmediatamente surge, siempre que se va a hablar de mecánica estadística, la necesidad de hablar de termodinámica. No importa cuántas veces se ha transitado por la termodinámica y la mecánica estadística están tratadas de esa manera, y como ya lo experimentaron ustedes, pues dije mecánica estadística, pues ¿por qué no lo vemos de una manera que sea útil, novedosa, precisamente por el shock? Vamos a verlo en términos de estos procesos de renovación, que fue lo que hicimos. Y entonces nos permitió dar un super mini curso de mecánica estadística con procesos de renovación. Pero el daño que causó fue enorme, porque el daño que causó al curso fue que la dinámica no lineal y los mapas y lo determinista se vio totalmente algo que no le corresponde. En principio el proceso de renovación no le corresponde. Luego el proceso de renovación quedaba ahí un poco aislado, y entonces vino el segundo error, que fue para que ubicaran los procesos de renovación un poco más ampliamente, pues incluir caminantes aleatorios, que son estocásticos. Ya para entonces, pues ya ni modo, ya se había presentado, pero el peligro fue que, por ejemplo, ustedes tienen otras experiencias, posiblemente otros supervisores, y etcétera, y entonces pues el tema tan cuidadosamente trabajado de transiciones al caos y todas sus implicaciones, pues ya estaba más cerca no es un curso de caminantes aleatorios, pero perdimos 2 de nuestros 4 estudiantes inscritos hacia las caminantes aleatorias. Entonces pues asumimos la pérdida, pero tendrá que guardar relación con el curso. Es más, yo creo que en el próximo taller que se va a organizar, etcétera, viene también estas expectativas de combinar estas cuestiones estocásticas con las deterministas. No están tan alejadas. Pero déjenme decirles algo que sí es muy cierto. Las caminatas aleatorias que vimos, aunque están todas, están en el Salón de la Fama, en el Salón de la Fama están las caminatas de Weierstrass, son lineales, y el curso es no lineal. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a acabar de ver este asunto de jerarquía, ¿no? Entonces nos divertimos la vez pasada, un tramo, nos divertimos viendo esto, y vamos a ver rápidamente parte de la clase de hoy. Van a ver que todo esto ya prácticamente lo vivo, nada más quiero exhibir que
esta cuestión que ya vimos cumple con todos los rasgos que debe poseer un sistema jerárquico que entonces está hecho por niveles, que los niveles están hechos de módulos, existe una dinámica de los módulos y de módulo a módulo, y está relacionada la dinámica del conjunto de módulos en un nivel con la que está en el siguiente nivel, el siguiente nivel. Aquí dice, vamos a recordar lo que es esta descripción de la dinámica hacia los atractores, digamos, del mapa logístico. Y aquí, por la antigüedad de estas láminas, el colaborador se llama Luis Moyano, es un argentino, y ahora a la fecha, algunos de los resultados que voy a presentar ya no se hicieron con Luis Moyano, sino más recientemente con el ayudante del curso, que es Álvaro Díaz. Ok. Entonces, les recuerdo rápidamente que la dinámica hacia los atractores se vio sistemáticamente y que el problema se venció, como ocurre muchas veces, empezando con lo más sencillo. En lugar de decir, bueno, vamos a ver la dinámica hacia o sea, ustedes tienen sus computadoras y tienen unos colmillos enormes y dicen y van a querer programar un ensamble de quién sabe cuántas condiciones de iniciales. 1 millón de condiciones iniciales ya es poco para ustedes, y esas condiciones iniciales van a ir a ni más ni menos, ponen qué valor de parámetro de control van a poner, pues muy infinito el de retractar, de una vez ahí vamos a descubrir todo ese momento. Eso no nos va a llevar a buen, nos va a descarrilar, no lo vamos a poder comprender fácilmente. Vamos a ver el atractor del periodo 2, y entonces dicen, no, el atractor del periodo 2, por favor, qué pérdida de tiempo. Entonces, en el atractor del periodo 2, curiosamente, se puede se puede empezar a abrir un camino, y uno de ellos es, sí, vamos a considerar todas las condiciones iniciales desde -1 a 1 y vamos a contar el número de iteraciones necesarias para que las trayectorias lleguen al atractor, que el atractor está hecho de 2 posiciones, una en el 0 y otra en el 1, y está en la escala está puesta a la derecha, dice tiempos de vuelo, flight times. Es el número de iteraciones que se requirieron para que llegara la trayectoria al atractor. Y ahí hay discusiones finas, porque van a decir, bueno, que no, hay trayectorias que no tardan nada. Pues por supuesto hay unas que no tardan nada, que es cuando ya está en el atractor. Hay trayectorias que tardan una iteración, pues sí, una preimagen de orden 1, algo que simplemente lo pueden construir, es una preimagen, o sea, un valor de la variable de espacio de fase, que a la primera iteración pues, les da el 1 o el 0, y lo pueden trabajar de atrás para adelante. Hay trayectorias que tardan un número infinito, trayectorias que tardan un número infinito. Hay trayectorias que nunca llegan. Sí, hay trayectorias que nunca llegan, los famosos repulsores. Y entonces, dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos en nuestra computadora? Pues pongan un pequeño corte. Declaran porque van a hacer un programa de cómputo. Declaran que ya alcanzó el atractor
cuando está a 10 a la menos 8 del 0 o 10 a la menos 8 del 1. Y si no es suficiente, pues 10 a la menos 16, 10 a la menos 32, etc. Y ese resultado es la curva negra. Entonces, este es, digamos, para calibrar periodos. Lo vimos y tienen ustedes en detalle estas mismas gráficas en las unidades y tienen referencias y las pueden leer, etc. Estas primeras gráficas las hizo Luis Moyano y aquí tienen periodo 4. Entonces ven que se complicaba, ¿verdad? Y luego pues nos pusimos a analizar, es el mismo periodo 4. ¿Recuerdan cuando vimos estas cosas? O ya se ve como si fuera en otro año, o no vinieron, o pues ya ni modo, ¿no? Pero son puros tiempos de vuelo y entonces veíamos cómo se apelmazaban. Primero nada más eran 2 posiciones donde tardaba mucho tiempo, que es de hecho el repulsor, que si matemáticamente están ahí, pues ahí se queda. Y si está muy cerquita, pues poquito a poco se va a ir viendo, tarda mucho en llegar. Pero ese repulsor, que es el único en periodo 2, tiene una preimagen. Y entonces, aquí está. De hecho tarda infinito menos 1. No, infinito más 1, ¿no? ¿Sí conocen los números transfinitos? Bueno, pero es muy sencillo. Y veamos cuencas de atracción, que todas las condiciones iniciales entre la preimagen del repulsor y el repulsor llegan primero al 0. Y en cambio, las que quedan en los bordes, los 2 casos de lado, llegan primero al 1. Pero apenas van a periodo 4, las cosas cambian y se vuelve aquí una compresión de picos. El número de preimágenes crece muchísimo, ¿no? Entonces pues se complicó un montón. Y luego, estoy nada más recordando que cuando quisimos ver la dinámica hacia los atractores periódicos del mapa logístico, fuimos viendo tiempos de arribo para periodo 2, para periodo 4, para periodo 8, y de ahí fuimos entendiendo cómo iba a ser, y una primera cantidad eran los tiempos de vuelo. Y vimos que tenía una estructura pues muy rica, porque por ejemplo para periodo 4 hasta empleamos 4 colores para ver estas gráficas, donde tenemos pequeños intervalos de condiciones iniciales cuyos tiempos de arribo están en azul y otros que están en rojo, otros en verde y otros en negro, y precisamente los colores corresponden a cuál de las 4 posiciones van a llegar primero. Entonces estábamos hablando de cuencas de atracción, y que esas cuencas de atracción pues se apelmazan ahí donde estaba el repulsor antiguo, y entonces usamos escalas semilogarítmicas para abrir el acordeón, y entonces pues íbamos como exploradores entendiendo, y luego quisimos ver cómo es esa dinámica hacia el atractor, y aprendimos que iba, por ejemplo, va de verde, si van poniendo una condición inicial en cada uno de estas subcuencas, un número infinito de cuencas, sobre todo si las ponen en las puntas, va de un punto rojo al siguiente punto rojo, al siguiente punto rojo, y se van saltando los verdes. Y si ponen en verdes, pues van de uno verde al otro verde, al otro verde, en sentido contrario. Y eso mismo se repite entre negro y azul, y estamos un rato diciéndoles cómo
esas condiciones iniciales que están atrapadas en este cúmulo cerca del repulsor principal, pues tiene una manera muy ordenada de irse saliendo del laberinto. Van a llegar al atractor, pues poco a poco, y lo van haciendo de manera muy ordenada. Y hasta recuerda uno que hay títulos o hay comentarios en los textos que dicen el orden dentro del caos, pues es el estilo. Todo es muy, hay sorpresas y puede uno ir al siguiente periodo 8, entonces se nos puso más escabroso, pero no nos rendimos y se hizo algo semejante. Empezaron a usar colores, se usaron escalas logarítmicas, y entonces vimos que teníamos haces de cuencas y bordes entre las cuencas, como antes nada más eran cuencas y sus fronteras. Y hasta usamos esta analogía, porque se entiende qué va a pasar si van, fíjense, en lugar de haber visto como pensábamos, pues nos arrancamos directamente con el parámetro de control del borde del caos y ponemos todas nuestras condiciones iniciales y hacemos que corra la computadora un día y otro día, etcétera, y luego a ver qué me da. Pues dicen, la técnica fue cálmense, vamos a ver primero periodo 2 para introducir la notación, y luego periodo 4, miren qué sorpresa, periodo 8, más sorpresas, y ya ni habría que ir a periodo 16 o 32 para empezar a entender esa dinámica hacia el atractor, hacia atractores periódicos. Entonces, si tienen alguna amnesia, esto lo vimos en una unidad, ¿no? Ok. También había mostrado este tipo de gráficas que son muy visuales, que es, pues sí, pongan ese conjunto de condiciones iniciales y vean, pongan muchas cajitas y pinten de negro las cajitas que al tiempo de iteración t todavía contienen una o más trayectorias, y dejen de blanco las cajitas que al tiempo de iteración t pues ya no poseen ninguna trayectoria ahí. Y entonces tienen periodo 4, 8, 16, y entonces ven que muy rápidamente, pocos tipos de iteraciones, se abre una brecha enorme, y luego más adelante otras dos brechas. Bueno, pues están yendo todas las trayectorias a las 4 posiciones, porque es un atractor de 4 puntos. Y pues es de 8 y es de 16, pero van viendo que se abren secuencialmente estas brechas. Están viendo cómo se vacía el espacio de fases y entran al atractor. Entonces es modular, es secuencial, lo estoy recordando. Se hizo el trabajo más fino también, que fue, vamos a cuantificar el número de cajitas que todavía poseen trayectorias al tiempo de iteración t, y las normalizamos. Entonces el número de cajitas es esta W al tiempo t, y está normalizada con el número de cajitas. Y entonces en negro tienen periodo 2, y recuerden cómo eran los tiempos de vuelo aquí en este recuadro, y luego ven que el periodo 4 es muy parecido, excepto que hizo una ondulación, pero se cayó luego. Y luego que correspondía precisamente a estos tiempos de vuelo que acabamos de ver, que se complican. Y en verde es periodo 8, y el periodo 8 ya hace 2 ondulaciones, y el periodo
16 y 32, cada vez que aumenta el periodo aparece una ondulación más. Y dicen, bueno, pues estaba muy contentos con esto. Y cuando vimos esto, se mencionó que se está generando este conjunto de ondulaciones, va creciendo con el periodo, o sea que se puede imaginar que en periodo infinito pues no deja de ondular, no va a dejar de ondular, ya no va a tener este decaimiento final para nada. Y un primer comentario es que hicimos en esa ocasión es que estas ondulaciones en escalas logarítmicas son muy llamativas y representan se dice de manera muy rimbombante invariancia de escala discreta. Para las pérdidas que ya tuvimos hacia caminatas aleatorias, ustedes dos, te perdiste lo que dije. Las caminatas de Weierstrass tienen precisamente sus oscilaciones logarítmicas. Y esas oscilaciones logarítmicas, aquí la estamos viendo en la dinámica hacia el atractor. Estamos con esa cuestión de que ya hablamos, seguramente terminamos el miércoles, como habíamos dicho por los eventos que van a venir, y quisiera usar el lunes 16 para que nos veamos, podemos ajustarlo media hora con cada uno de ustedes para la cuestión laboral, ¿sí? Lo ajustamos el miércoles. Ok, pero entonces esta es la estructura que está generando la dinámica hacia los atractores que eran los superciclos periódicos, y viéndolos a ellos poco a poco se entiende lo que va a ocurrir cuando se tiene la dinámica hacia el último de los atractores periódicos, que es el atractor de Feigenbaum, duplicación de periodos, y precisamente lo que ocurre en la frecuencia del caos, donde el exponente de la no se anula, etc. Y eso lo describimos. Por ejemplo, veíamos que tiene propiedades de escala que simplemente se pueden ir recorriendo. Si este cálculo fuera finísimo, nada más hay que ir recorriendo el logaritmo de 2 horizontalmente las curvas para que empaten, y luego habrá que darles un empujón vertical para hacer coincidir los rasgos, y aquí está hecho. Fíjense que esta propiedad no es, pero es muy semejante a la que vimos. ¿Cuándo fue? Cuando vimos la dinámica vitrea, la vez pasada, ¿no? El último que vimos al ver si lo hacemos, y veíamos la propiedad de envejecimiento. Entonces tiene la propiedad, es la misma historia. ¿Sí? Bueno, ok, y bueno, ya la recordamos. ¿Qué más? No, es que viene, aquí está. Entonces, para terminar esto rápidamente, a ver qué tanto, y les digo siempre cómo es que han ocurrido estos trabajos, y ya conocido, hecho, más o menos, venía esta cuestión de considerar como un tema importante en sistemas complejos el tema de las jerarquías, y el reto era pues
presentar una jerarquía, precisamente por ejemplo, suponiendo que, bueno, ninguna suposición, pero sí sería, ¿cómo es posible generar con dinámica no lineal una dinámica que nos represente una jerarquía? Y es posible hacerlo con el más sencillo de todos los mapas de baja dimensionalidad, es más, con el más famoso. Entonces, la cuestión sería, a las personas que están interesadas en poder construir modelos de jerarquías, por supuesto, están pensando aplicarlo a sistemas biológicos o aplicarlo a una serie de cuestiones que fueron las imágenes que vimos antes, ¿no? Que si el músculo, que si todas esas cuestiones que estábamos viendo. Entonces, bueno, mira, para empezar, es el análogo de que aún este mismo problema de que pues no se arranquen con el muy finito y vamos a empezar con periodo 2. Vean que resultó ser muy buena política. Entonces, para quien está pensando en las jerarquías de deberes, los reales, entonces es la misma actitud diciendo, sí, eventualmente las manejaremos o las manejarán otros, pero nuestra actividad va a ser, vamos a generar, primero que nada, una jerarquía, que sea jerarquía. La vamos a generar, nos vamos a ir amarrando las manos, o vamos a ir nosotros mismos poniendo dificultad. Dice, vamos a generar una jerarquía que surja totalmente, únicamente, de dinámica no lineal. Que surja de una dinámica no lineal, porque ellos dicen, pues vamos a agarrar estos mapas acoplados, o vamos a ver, no sé, no, un solo mapa. Bueno, pues un mapa con menos de 2 dimensiones, el de Enon, o el de no sé quién, o el de Lorentz, el 3. No, una sola dimensión. Bueno, entonces vamos a pensar en un mapa complicado, o sea, no, nada más no, que sea el mapa más sencillo, es más, que sea el más famoso. Entonces, ¿va a ser logístico? Sí. Entonces, en esta faena tiene que surgir, o sea, la primera condición es el campo logístico. Y va a generar una dinámica dividida en salud. Eso vamos a ver. Entonces, esa es la intención. Y mostrar que precisamente ocurre el desarrollo de la jerarquía total cuando el exponente cuando está en el borde del caos. Y entonces, aunque sea de juguete, totalmente de juguete, vamos a poder decir, yo o nosotros, o quienes sean, se puede generar una dinámica dividida en niveles que forman una jerarquía. Está hecha de módulos a cada nivel, tiene una dinámica en cada módulo y digamos la escala de tiempo en cada nivel se va separando, porque esperarían unos que pues en estas jerarquías que tienen una dinámica modular, pues que los eventos a nivel molecular son muy rápidos y los eventos a nivel del interior de una célula pues ya no tan rápidos, y los eventos a nivel de tejidos de células pues más lentos, y así sucesivamente. Entonces
se están poniendo ustedes una serie de requisitos. Que la dinámica que surja sí sea una jerarquía y que tenga separación en escala de tiempo. A ver qué tanto. Y que sea en el borde del caos. Simplemente para darles gusto a quienes se imaginaron hace muchos años que estos sistemas complejos operan en el borde del caos. Y finalmente, pues tiene que tener una propiedad emergente, porque si no, no es jerarquía, porque los sistemas complejos se supone que se diferencian de cualquier otro que tienen propiedades emergentes, propiedades que no existen si nada más están viendo niveles individuales de esa jerarquía. Ok, entonces, pues ya terminamos, porque la respuesta es esta dinámica jerárquica realmente idealizada de juguete es lo que acabamos de ver. Es exactamente la dinámica hacia el atractor, que es el punto de acumulación de la aplicación de periodos. Y a ver, ¿es cierto? Bueno, la estructura seguramente es jerárquica, es esta cascada de bifurcaciones en cuanto a los atractores. La dinámica hacia los atractores también forma una jerarquía. Aquí nada más están los primeros 3 elementos de la jerarquía. Se pueden ver ¿qué tienen otras propiedades? Sí tienen propiedades de rescalamiento, que no necesariamente las tienen jerarquías reales, pero sí las tenían. Miren, estamos por ejemplo en esta que está aquí, que es la cuestión de la estructura de músculo, esta cuestión. Pues se podrían ustedes confundir si yo le corto, por ejemplo, puedo reemplazar esta parte que es el músculo, lo quito y pongo la siguiente en la jerarquía y la amplifico, y pues se pueden ir pensando que es la misma, ¿no? O sea, tienen propiedades de escalamiento, o sea que los miofilamentos, si los rescalan, se ven como miofibriles, y los otros tales y tales y tales. Es un caso, si quieren, muy sencillo, ¿no? Bueno, y esto lo podrían ustedes mismos ya, pues ustedes mismos dense las respuestas. Por ejemplo, la dinámica, cómo se forman las brechas forman una jerarquía. Primero una grandota, luego 2 chiquitas, luego 4 más chiquitas, etc. La formación de brechas, ¿cómo se separa en el tiempo? Pues la primera se forma muy rápido, con muy pocas iteraciones, la grandota. La siguiente, con el cuadrado de esas iteraciones. La siguiente con el cubo. Pues son precisamente, aquí está reproducido en el recuadro, cómo se vacían los intervalos de trayectorias, y precisamente cómo se vacían para abrir la primera brecha, comparado para abrir las siguientes 2 brechas, que es el rojo, comparado con cómo se vacían las siguientes 8 brechas, que es el otro color, etcétera, etcétera. Vemos que están igualmente espaciadas en escala logarítmica. Quiere decir que se van haciendo las escalas de tiempo, van creciendo exponencialmente. ¿Cuál sería la propiedad emergente? La que no existe en cada uno. O sea, es esa cuestión que dicen, tienen un sistema complejo y lo separan en partes, ¿no? Y ya cada una de las partes
pues no tiene esa propiedad. Hay que ponerlas todas juntas para que genere una propiedad emergente. ¿Cómo es el decaimiento? A ver. ¿Cómo decae el número de intervalos que contienen trayectorias realmente? Vean la negra. De golpe, ¿no? Exponencial. ¿Cómo decae la roja? Exponencialmente. ¿Cómo decae? Todas decaen exponencialmente, ¿verdad? ¿Cómo decae la de periodo 2 al infinito? No. Fíjense. ¿Sí? Es la recta que está pintada aquí. Todas finalmente se van esperando un poco y decaen. Se espera el cuadrado de eso y decae. Se espera el cubo de eso y decae. Se espera una potencia. Si hay una espera, se está construyendo. Y me mostró Álvaro este trabajo de Quillones, y ahí se tendría el equivalente de estos primeros tres. Entonces la propiedad emergente sería la ley de potencia. Tienen un proceso antes para cualquier atractor que no es el del borde del caos. La dinámica es exponencial, tiene elementos exponenciales y dominan al principio, pero para el borde del caos desaparece, nunca va a alcanzar la dinámica no lineal, y toda la dinámica se vuelve ley de potencias. Es la propiedad emergente. Por supuesto, ¿qué más? Ya no les voy a decir más, porque ya lo pueden ver ahí y pueden verlas. Ok, les deja a lo mejor un sabor extraño, pero digamos, supongan que habían hecho ustedes una apuesta. Las apuestas es bueno hacer. Y entonces dice, estamos imaginando que estamos apostando. Somos imaginarios, ¿no? Entonces uno dice, no vas a poder generar un modelo formal que explique un sistema complejo. ¿Qué quiere decir por un modelo formal? Bueno, algo que se puede especificar en detalle, el modelo. Luego, menos lo vas a poder hacer si las reglas que definen los elementos que definen el modelo son muy pocas. Por ejemplo, ¿cuál sería la regla? Pues una parábola y más iterar. No se puede, es muy concreto. Tampoco vas a poder ver que, etcétera, etcétera. Entonces está uno apostando, va subiendo la apuesta, y ya estamos pues del $1.000.000 si ustedes quieren. Y entonces el asunto es decir, pues págame el $1.000.000, porque es el mapa más sencillo, no lineal, de una dimensión. Nos colocamos en la transición al caos y tenemos que cumple todas las características. Bueno, ¿cuáles eran todas las características? Bueno, pues las que dijimos, que se tienen niveles en la jerarquía muy claramente determinados. La sorpresa que podríamos decir tuvimos es que no era satisfactorio, no se hizo así, pero
pero sí es satisfactorio con la dinámica hacia los atractores. Y la dinámica hacia los atractores es diferente, ¿no? Ok, ahora, lo que resta de la clase es ya parte de la última unidad, y el miércoles vemos el resto de esta unidad y ahí terminamos. Entonces, esta es la estructura de las líneas de investigación hecha caricatura. Entonces, un árbol, el árbol parte de la dinámica no lineal de baja dimensión, como hicimos. Prácticamente todo lo sacamos de un mapa, aunque tocamos el mapa del círculo muy brevemente, de hecho no nos dio tiempo. Entonces, la raíz de las líneas de investigación es dinámica no lineal de baja dimensión. Y sí lo echamos un poco a perder porque no teníamos razón de añadimos cosas que, como les dije al principio, el día de hoy no eran porque me habían mencionado que querían ver algo de mecánica estadística, y entonces cogí los procesos estocásticos de renovación y que no corresponden, pero pues les damos la bienvenida. Sí, como no, acompáñenos, ya nos reconoceremos mejor. Y luego, para que no estuvieran solito el proceso de renovación, lo acompañamos de las caminatas aleatorias. Entonces no está aquí en el diagrama, no están, pero imagínense por ahí, el terreno tiene por ahí algo estocástico. Y entonces vimos mucho más aplicaciones, digamos, son 3 rutas al caos. Entonces está de 3 colores: la de intermitencia, la de duplicación de periodos y la cuasi periódica. Precisamente extraje de la red porque sí vimos bastante más intermitencia. Luego, en segundo lugar, duplicación de periodos, y realmente de cuasi periódica pues la quedamos a deber, ¿no? Luego, es como los anuncios que se hacen, la publicidad, es decir, tengo que decir cuáles son que nuestras materias primas son exclusivas, entonces, como si fuera publicidad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son de esas? Pues son las que están aquí. Una es la dinámica justo en la transición al caos. Esa es una de las materias primas. Y la otra materia prima es la dinámica hacia los atractores. Y con ellos, bueno, pues se trabaja. Y esta es la parte retrospectiva. En digamos, descripción de esta dinámica no lineal, nos fuimos tropezando con propiedades básicas, y aquí menciono 3 de ellas. Una de ellas que nos vimos enredados tarde o temprano, fueron los teoremas del límite central, y ocurrieron, ahorita vamos a ver, en más de una ocasión. También en los problemas de procesos estocásticos, también ahí están los teoremas del límite central. Entonces están involucradas esas propiedades básicas. Tenemos esta contracción drástica del espacio de fase. Precisamente los atractores en dinámica no lineal lo que hacen es exprimen todas las posibles posiciones
y se quedan nada más con unas muy poquitas de medida cero, nada más un conjunto finito o lo más fractal, numerable, pero hay una contracción de espacio de fase. Por eso es que vimos sistemas disipativos, mapas disipativos, porque son los únicos que tienen atractores. Si fueran conservativos, no tienen atractores, sin embargo aparecerán aquí en esta. Y curiosamente, con los temas que fuimos visitando, surgía una y otra vez esta técnica de transformación de grupo de reorganización, que ya venía precisamente construida en la duplicación de periodos y en la bifurcación tangente, pero también la empezamos a ver en otras partes. Entonces, lo que estoy llamando la atención son 3 rutas al caos, y de ellas generamos cuestiones que vamos a repasar. Que en lo que es la dinámica no lineal nos preocupa en específico, nos interesa la dinámica sentaditos en el borde del caos o la dinámica hacia los atractores, en particular la que es hacia el atractor que está en el borde del caos. Ese es el objeto de interés. Y les estoy mencionando que hay 3 cuestiones que hay que tener en la mente, que son los teoremas del límite central, la contracción de espacio-fase y el grupo de normalización. Entonces, miren, en teoremas del límite central, que son de origen básicamente probabilístico, que nos encontramos también, aquí voy a mostrarles otra vez estas caminatas aleatorias de Weierstrass, estas gráficas que corresponden al parámetro, es mu también, no es el mu de logístico, era el logaritmo de los 2 parámetros A y B de las caminatas de Weierstrass, y aquí estamos calculando la distribución de probabilidad de ocupar, que el caminante ocupe un sitio dado, L, después de N pasos, y entonces empezamos desde un paso 8,32 y nos van generando poco a poco esta curva roja, y del otro lado estamos graficando muy juiciosamente esa misma probabilidad, pero con una escala semilogarítmica, o sea, logaritmo de la probabilidad y el cuadrado de la distancia, porque si fuera gaussiana la distribución límite, pues nos tiene que dar una recta, y entonces podemos ver visualmente que no está en una recta. Entonces, cuando vimos este modelo de caminatas aleatorias, ahí mismo podíamos observar el teorema del límite central ordinario, que es la formación de una distribución gaussiana. Pero también, si nos llevamos ese parámetro mu, que aquí está escrito a valores menor que 2, aquí está escrito para valores menor que 1, las cosas son muy diferentes, se ven muy accidentadas, y ahora en el panel derecho estamos graficando en la escala logarítmica esa misma probabilidad de observar al caminante en el sitio N después de N pasos, pero no estamos graficando aquí en escalas naturales ni cuadradas, sino logarítmica. Entonces estamos observando una naturaleza de ley de potencias que eventualmente se pierde. Esta finalmente nos da otra versión del teorema del límite central, que son pues la versión de las distribuciones de Levy-Nedenko. Se la estoy mostrando ahorita, no la estamos estudiando de vuelta, estamos haciendo una retrospectiva, pero bueno, vimos, nos surgieron al considerar este modelo de caminatas, teorema del límite central. Pero cuando nos vamos al caso
que siempre nos ocupó de mapas no lineales, y estamos con el mapa logístico y vemos el caso de atractores caóticos, que son caóticos formados por bandas, y ponemos condiciones iniciales o una sola condición inicial, pero sumamos las posiciones. No nada más vemos las posiciones, sino las sumamos. Es lo mismo que se hace en el teorema de límite central. Entonces, vemos que distribuciones de sumas de posiciones es el problema opuesto al de caminantes aleatorios. Aquí las variables no son aleatorias, las variables son posiciones que va generando el mapa conforme se itera. Entonces empiezan con una condición inicial, iteran y les va a dar una segunda posición, una tercera posición, una cuarta posición, las van sumando todas. Y estos paneles nos llevan a todas estas cosas para expander. Se regresan ustedes a las unidades donde se vieron, y luego en las unidades vienen las referencias o vienen las referencias principales. Estamos nada más diciendo, aquí también hubo un teorema del límite central, aquí está la gaussiana. Y luego vimos, ustedes pueden reconocer estos dos paneles, y esta cuestión en que tenemos la cascada de la aplicación de periodos, tenemos distancias entre posiciones que definimos para los atractores especiales, que son los superciclos, y estas distancias en rojo se llamaron diámetros, y se van haciendo chiquitos los diámetros, y fuimos construyendo qué tanto se van haciendo chiquitos, como escalan, donde alfa es la constante de Feigenbaum, una de ellas, y forma este triángulo de Pascal. Y luego hicimos lo mismo del otro lado, de los atractores caóticos. Nos fuimos a los puntos donde se rompen en bandas, los puntos de Misurevic, y también ahí en esos puntos se calculan los anchos de las bandas, se van haciendo chiquitos, y también se forma un triángulo de Pascal de manera aproximada. Y esto lo empleamos para lo que quisimos emplearlo, pero en este momento lo muestro porque ustedes sí conocen el teorema de Moivre-Laplace, el origen, el precursor del teorema del límite central, en el cual tienen, es antiquísimo, le llaman triángulo de Pascal, pero de los récords de hace mucho tiempo es de chino Jianghui, entonces lo encontré, el triángulo de Jianghui, que es el triángulo de Pascal. No sabemos chino, pero exactamente lo que está aquí puesto, que es cuando expanden ustedes un binomial, les va dando estos coeficientes que forman el triángulo de Pascal, ¿verdad? Y luego aquí no se va a ver, pero si lo expandieran, es una deducción. ¿Pueden ver algo? Sí. Esta es binomial, ¿no? Y luego van haciendo un paso tras otro, usan la aproximación de Stirling. Quieren ver este binomial, lo van tratando para cuando es grande el número n, y van. Está muy fácil, lo llevan. El camino que se sigue es para los factoriales del coeficiente binomial, usan la aproximación de Stirling, que está al principio, luego van paso, y al final acaban con la gaussiana, ¿verdad? Entonces, también nos encontramos con esta versión del teorema del límite central cuando vimos estos temas, ¿no? Entonces, sí fue cierto. Luego, contracción de espacio en fases. La encontramos
en las tres rutas al caos: la intermitencia, la bifurcación del periodo. Ese fue el objeto principal, cómo en las transiciones al caos, en las tres rutas, en estos mapas estos mapas disipativos, era justo lo que ocurría. El atractor contrajo el espacio de fase. La pregunta aquí está puesta en la lámina es si esto es posible observarlo en sistemas de ultranaturales. Es una pregunta abierta, porque lo más importante que empleamos puede ser contracción espacio de fase. Y luego los dos últimos renglones dicen, bueno, ya que la estudiamos, cómo se manifestó en problemas de física de materia condensada y cómo se manifestó en sistemas complejos, y eso fue la estructura del curso. Entonces aquí viene una gráfica de esa contracción, que es la formación de estas brechas, y viene la unidad donde venga, y aquí está para el mapa del círculo, y precisamente nos permitió elaborar muchas cosas, una estructura mecánica estadística, porque podemos describir la situación antes de contraerse y después de contraerse, y ahí lo van a encontrar en las unidades. No lo quiero repetir. Precisamente lo que, fíjense, aquí viene agrupado lo que acabamos de ver ahora para jerarquías, y del otro lado del derecho viene estos tamaños de los diámetros ordenados, que acabamos de ver que nos llevan a una versión del teorema de límite central. No lo voy a repetir porque me va a tomar mucho tiempo, pero sí es bueno, no lo voy a decir. Del lado de las bandas también. Bueno, entonces fue muy importante esa contracción y nos permitió, ahí donde levantamos, hubo sector del curso en la que quise prestar atención a cuestiones de mecánica estadística. ¿Por qué? Porque era una de las motivaciones para ver este tipo de sistemas dinámicos, y donde se consideró esta cuestión que ahorita nada más la digo pasando, que me interesa, digamos, la validez de la mecánica estadística de equilibrio, la conocida de Boltzmann y de Gibbs. Entonces se llama la atención sobre el hecho de que esa mecánica estadística descansa en dos propiedades fundamentales, que es la ergodicidad, promedio de tiempo, promedios de ensamble, y el mezclado, que tiene que ver con la irreversibilidad, la flecha de tiempo. Y que si eso interesa, pues es una gran curiosidad ver que en los infractores caóticos se observa esa estructura. Usted tiene esas dos propiedades, ergodicidad y mezclado. Entonces, en el logístico, en los atractores formados por bandas caóticas, ahí se cumplen las dos propiedades y por lo tanto se tiene una mini mecánica estadística. Y cuando se alejan del caos y se plantan en su frontera, que es la transición al caos, entonces surgía la pregunta, bueno, ¿qué le pasa a esas dos propiedades fundamentales? Y ya se conocían, nos dicen, pues es que un desastre, ya no es ergódico, ya no, promedio del tiempo es igual a promedio del ensamble, y ya no mezcla, ya no pierde memoria en la dinámica. De hecho, en el borde del caos se acuerda precisamente de toda su historia, de todas las posiciones anteriores. Entonces dice, entonces si se pierden esas dos propiedades, ya no va a haber estructura mecánica estadística. O a lo mejor hay todavía estructura mecánica estadística, pero diferente. Invertí un buen rato precisamente con esa contracción de espacio de fase en mostrar rasgos de que efectivamente existe
una estructura mecánica estadística con otra expresión de entropía, y no lo vamos a repetir. Eso fue que la contracción de espacio de fase que vimos en los transiciones al caos tiene un sabor muy fuerte de una mecánica estadística diferente, que fue parte del curso. El tercer rasgo general era esta cuestión de las transformaciones del grupo de renormalización, pero asociadas a optimización de entropía. Esta cuestión de si este método está relacionado, que si el método se puede llevar a cabo optimizando una entropía. Y lo corroboramos tanto en procesos. En el proceso de renovación no lo vimos aquí explícitamente, de hecho se podría hacer, ¿no? En el pasado lo hicimos para las camionetas de Weierstrass precisamente, pero se puede hacer para los procesos de renovación formados por los análogos, los que están formados por un número infinito de términos exponenciales. ¿Recuerdan procesos de renovación? Lo que vimos mecánica estadística era simplemente que la distribución de espera, de waiting time distribution, era una exponencial. Y luego ahí trabajamos, qué pasa con una colección de eventos, y acabábamos con la distribución de Poisson. Pero en lugar de tomar una distribución de tiempo de espera sencilla y exponencial, se pueden tomar 2, 3, 4, 5, irlas sumando. La primera con una frecuencia muy rápida, la siguiente con una frecuencia más lenta, que va obedeciendo, por ejemplo, las reglas de Weierstrass, ¿no? Entonces ahí vimos, y voy a mostrar algo. Bueno, el caso es que estuvo presente esta transformación del grupo de renormalización, que quiere decir que hay puntos fijos, triviales y no triviales, y había que identificarlos, y que también ellas se podían recuperar escribiendo en entropía y luego optimizando. Entonces, se vio para los procesos estocásticos, ahí se cumple. También ocurre, fue el trabajo original de Feigenbaum para las órbitas en el periodo en la transición al caos. Para intermitencia lo hizo Van Binku y Rudnick. Pero también lo encontramos cuando empezamos a sumar posiciones de trayectorias, y obedecen una transformación del grupo de renormalización. Y luego lo volvimos a ver cuando transformamos trayectorias como series de tiempo en redes, en aquella unidad. Entonces, todo esto ocurre, y aquí viene una lámina que nos recuerda el caso de las transiciones de Weierstrass, las caminatas aleatorias de Weierstrass, aquí están escritas, que las extendimos, aquí está la extensión escrita arriba. No, estoy pasando por encima, ¿verdad? No estoy repasando todo, pero nos dio el pretexto las caminatas aleatorias de Weierstrass de construir una familia de caminatas, y que una de ellas, la inicial, es precisamente el punto fijo no trivial, y construimos una transformación del grupo de renormalización muy de vuelta de juguete, y encontramos el punto fijo trivial y el punto fijo no trivial. Aquí esta gráfica la hemos mostrado muchas veces, es precisamente la trayectoria en el borde del caos, que se nos divide en bandas y en diagonales alineadas, y que lo pudimos describir todo como la transformación, una manera visual de ver el trabajo original de Feigenbaum,
Entonces ahí también este es un punto fijo, esta trayectoria es un punto fijo no trivial. Luego sumamos posiciones y nos dio objetos muy raros, las sumas, y empezamos con la misma técnica de periodo 2, 4, 8 para darnos cuenta qué pasaba con las sumas en el borde del caos, y ahí encontramos distribuciones que a la hora de verlas correspondían a un punto fijo no trivial. Otro objeto interesante. Y aquí está de vuelta del otro lado, del lado de la duplicación de bandas. El trivial es una gaussiana cuando se suman posiciones, y el no trivial es este otro objeto. Entonces también vimos para el caso de este algoritmo de visibilidad horizontal que nos permite transformar series de tiempo en redes, y las series de tiempo pues, en las trayectorias, en las órbitas, tuvo de vuelta la misma cuestión, y en todos ellos ya he encontrado, ya viendo que tiene que se puede tratar con una transformación de grupo de renormalización, entonces se pueden encontrar los puntos fijos, pero también se pueden reproducir los puntos fijos maximizando la entropía. Bueno, si hay varios puntos fijos, mejor decimos optimizando, porque luego una es menor respecto a la otra, ¿verdad? Y como retrospectivas, aquí quise enfatizar aquí las cuestiones generales que ya vemos. Ahora, la segunda parte del curso fue ver cómo estas rutas al caos se manifestaban en otros problemas, y esa fue la segunda parte. Entonces voy a poner más entretenido, porque ves que imágenes de la red, entonces las láminas están más llamativas, y ya no vamos a estar así como muy formales con teoremas del límite central, normalización, mecánica estadística, etc. Pero curiosamente, al encontrar estas manifestaciones, vuelven a aparecer las cuestiones más formales que hemos visto. En fin, esta es la portada de esta sección. Entonces nada más trae aquí una cuestión que venía de ser un fluido en convección, pero lo asociaba a la intermitencia, y aquí viene típicamente un mapa logístico invertido en una ventana periódica, y justo cerca de una ventana periódica, para no estar justo pegado en la bifurcación tangente, sino cerca de, y se observa la intermitencia. Entonces, este punto lo quiero enfatizar. Y una de las manifestaciones en materia condensada es precisamente los puntos críticos. El punto crítico es un punto donde están todas las fluctuaciones sueltas, no están amarradas como los estados de equilibrio. ¿Qué quise decir? Los estados de equilibrio no críticos, las desviaciones del promedio, la probabilidad de las desviaciones del promedio decrecen como 1 entre raíz del número de grados de libertad, 1 entre raíz del número de moléculas o el número de espinos. Entonces, si la distribución de probabilidad del valor, digamos, de algo importante, como un parámetro de orden, la magnificación, es una gaussiana en los estados de equilibrio. Pero si aumenta el número de espines, esa distribución se va angostando como 1 entre raíz del número de espines. Típicamente
saben en mecánica estadística, que es el resultado clave. Entonces, si lo importante es el límite termodinámico, que quiere decir que ese n se va a infinito, pues la probabilidad de observar desviaciones del promedio, que haya fluctuaciones respecto al promedio, pues va como 1 entre raíz de infinito, que es 0. La excepción es un punto crítico. Y en un punto crítico se observan circulaciones numéricas o aún en microscopio desviaciones del promedio en muchas escalas y se vuelven unas imágenes llenas como mosaicos, como islas y manchas, ¿no? También pasamos por ahí. Esto aquí lo estoy mostrando de vuelta, no estamos queriendo volver a ensalzar con todo lo que vimos, pero lo quiero mostrar porque es una discusión actual entre los, ¿cómo le llamarán? Gurús, los gurús de los sistemas complejos, los gurús actuales están siempre transmitiendo sus, ¿cómo se dice? Insight. ¿Pistazo? Sí, pero su intuición, sí, porque los gurús ven más adelante que los no gurús, ¿no? O los brujos de los sistemas complejos, son los que... ¿Perdón? Bueno, el asunto es que anuncian o algo así lo que va a ser el camino, ¿no? Y en estas épocas está bastante presente y entusiasma a las gentes que siguen a los gurús el hecho de que los sistemas complejos operan en la criticalidad. Entonces, eso es común. Si ponen el oído, más o menos es lo que van a escuchar, ¿no? Y reemplazaron a otros gurús de hace muchos años, que también tuvieron sus visiones, de hace 30 años, en los cuales más bien el mensaje era que los sistemas complejos operan en el borde del caos. Es lo que ocurrió en los años 80, etc. Y sin embargo, pues no eran los tiempos, no eran las épocas y no cumplieron, no ocurrieron las expectativas porque las cosas no estaban para hacerse de esa forma y fueron reemplazados ellos mismos, a lo mejor algunos son los mismos gurús por la cuestión de la criticalidad y este tema que nosotros vimos hace ver que precisamente las fluctuaciones críticas se pueden describir como una dinámica en el borde del caos, en este caso la ruta de intermitencia. Entonces, como un pequeño comentario nada más, la semana que no estuve, que fui a visitar a este colega en Londres, tal vez Henrik Jensen, estuvimos tratando en parte sobre esto, estamos escribiendo algo, y él es el que justo redactó parte de lo que me toca a mí ahora acabar de redactar. Él está pidiendo a la comunidad que se vuelva a permitir la cercanía entre de la dinámica no lineal en los sistemas complejos. O sea, ya está convenciéndose de este caso. Pero aquí todo lo que quiero recordarles es que vimos cúmulos críticos, los escribimos un buen rato,
y los asociamos a la intermitencia. Luego vimos el caso de localización, y fue muy curioso, tradición metal aislante, este árbol doble de Cayley, y este es un árbol de Cayley también, pero pesaba muchísimo. El asunto es cómo llevarlo. Aquí también teníamos bifurcación tangente. Cómo llevarlo del caso ordenado al desordenado. Entonces fíjense, esta cuestión de criticalidad ya es como un pie de playa. Su descripción en términos de intermitencia. Pero no es una línea terminada, es algo que está o sea, ya aquí estoy pasando a prospectiva. Si bien vimos detalles, etcétera, no es carpetazo, etcétera, sino esto es algo que está en movimiento, y por eso mencioné esta colaboración reciente. Este también está en el caso de la prospectiva. Cómo llevar este caso cerrado, analítico, sencillo, de la transición entre un aislante y un conductor, del caso sencillo, lineal, al caso desordenado. Es un problema abierto de estas mismas líneas de investigación. Ahí mismo tocamos en la unidad que el fenómeno de localización, que es bien conocido, ocurre también no con cargas eléctricas, sistemas que dispersan cargas eléctricas, sino sistemas que dispersan o luz, o sonido, o vibraciones. Y entonces estas cuestiones son conocidas y ya están en movimiento sobre trabajo experimental, pero a lo que yo me estoy refiriendo es como algo muy concreto. Se puede tomar este árbol doble de Cayley, ver cuál fue su punto de partida, que son estas matrices de dispersión, y escribirlas o para luz, o para sonido, o para lo que se les antoje. Entonces, y como una línea de investigación futura, una cuestión es simplemente llevarlo del caso ordenado al desordenado. Pero otra cuestión es simplemente ver lo que se hizo y adaptarlo o transformarlo en el caso de cualquiera de estas tres cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se lograría? Bueno, uno, pues el caso desordenado aquí, que es un problema abierto, muy codiciable, y el otro es realmente desarrollar un método ya para una clase de sistemas. Entonces mucho de lo que menciono aquí es, hagan de cuenta que ya tienen ustedes agarrada la punta de una hebra. O sea, no es estar interesados en un tema o estar motivados en ese tipo de tema y a ver cómo le hacemos, sino a lo que me estoy refiriendo es básicamente que ya en la mano ya tienen agarrada la hebra y ya saben qué hacer. Hay cosas que no saben qué hacer, por ejemplo, cómo introducir el desorden en este modelo, pero también sería, bueno, ¿cómo fueron este método de matriz de transferencia? Eran matrices de transferencia que representaban los dispersores en el caso de las cargas. Bueno, simplemente es escribir las matrices de transferencia para el caso, luego simplemente se generaliza y se escriben de esa manera. O sea que sería hacer el árbol doble de Cayley para luz o para sonido, para lo que se les antoje. Luego está, ya están muy cansados, cansadísimos.
realización de la ruta caos de la intermitencia de porcentaje tangente, pues caímos en estas divertidísimas distribuciones de datos jerarquizadas, que son ordenarlas de acuerdo a su rango, y entonces tener la ley de CIF, o tener las poblaciones o las ciudades, y vimos una serie de cuestiones, y caímos en que se podían estudiar con la más sencilla de las dinámicas no lineales, y me tropecé con esta otra imagen, le llaman cita, y era una imagen de centros, de población en Europa y en Oriente Medio, el norte de África, y dice la ley de CIF establece que las distribuciones tamaño-rango de las poblaciones de ciudades siguen una ley de potencia con un exponente de -1, pues es la ley de CIF, ¿no? Y aquí volví a poner que este es un tema, el de jerarquizar datos, amplísimo, como si quieren ustedes, ya no existen los almanaques, ¿verdad? ¿Perdón? Pues es que eso pasa por estar nada más en la red, pero yo es que yo ya estoy llegando a la edad en la que ya debo estar viendo almanaques, entonces se presta mucho este tema. Entonces venía pues el típico caballo de batalla de frecuencia de palabras, de textos, pero también número de libros en bibliotecas, o ordenar los apellidos. Por ejemplo, ¿no han visto datos de apellidos en inglés, en español? Por ejemplo, el caso británico siempre está son datos que llevan pues más de un siglo y medio, hasta 2 siglos. Por ejemplo, cuando gobernó la reina Victoria, que gobernó, pues ya no me acuerdo cuántos años, 60, 70 años, por allá le ganó la reina Isabel, pero cuando gobernó y enviudó, y que el marido se llamaba Albert, y la reina Victoria, etc. Entonces puede uno ver las listas de cómo bautizaba, bueno, no bautizan, no eran todos católicos, pero los nombres de pila de los hombres y mujeres, niños y niñas, y luego jerarquizados de los más populares a los menos populares, y todos siguen básicamente la misma ley de sí, con la desviación, pero si tienen curiosidad, entonces dicen, pues en esa época, pues Albert era popularísimo, porque en algún periodo después de que se había muerto, y luego tiempo después, si te preguntan o les preguntan, ¿y cómo te llamas? Estás ahí en el territorio británico, dicen, no, pues me llamo Albert. Así dicen, pobre, casi se quieren morir de risa, ya no se usa, ¿no? Pueden ver cosas de economía, etcétera, ¿verdad? No los voy a, eso ya lo tienen, pero eso es amplísimo. O sea, si en este caso, si se pregunta a uno en dónde se manifiesta una dinámica no lineal en el borde del caos, pues yo creo que es el caso más amplio. Lo pueden ver en miles de sitios. Si ocurre que lo pueden relacionar una expresión de entropía, y todas las discusiones, estas generalizaciones de entropía, dónde se pueden observar, pues hacer un contacto con este tipo de temas es muy importante es muy impresionante en cuanto al número de situaciones reales, porque muchas veces se podría decir, bueno, pero todo está muy interesante, todo está muy intrigante, convincente, como fuera, pero nunca lo van a poder observar en dónde aparece la realidad. Bueno, si se hace un contacto con
distribuciones jerarquizadas de datos, se abre a situaciones reales. En fin. Y ahí hay trabajo en progreso, y estamos, por ejemplo, en la distinción entre que están revueltas en general en la literatura, y los mismos practicantes no distinguen entre frecuencia, rango, tamaño, rango, y entender en qué difieren. Esa es una línea de trabajo que es actual, está ya muy bien encaminada. Luego les encontramos precisamente análogos en mapas no lineales, que sacamos un mapa gaussiano y otro mapa exponencial y otro mapa, etc. También es muy divertido verlas estas en teoría de números. Teoría de números generalmente no se manifiesta en física, o en física estadística en particular. O sea, problemas donde, a ver dónde están los primos, a ver dónde están los números. Teoría de números es muy atractiva, pero realmente no aparece en problemas de física. Y finalmente, si esta contracción de espacio de fase, ¿por qué es tan común verla en estos datos? O finalmente aquí hay una pregunta, algo muy intrigante. Muy bien, por un lado ya se divirtieron, ¿verdad? Sí, nos divertimos. Y luego después de divertirse, bueno, pero lo hicieron de buena calidad o algo. Sí, establecimos cuestiones que están todas comprobadas con la realidad. Y sí hicimos una conexión con dinámica no lineal. Sí, se hizo la conexión y también está muy robusta. Pero finalmente siempre queda esta cuestión de entender qué les pasa, por ejemplo, a las palabras en textos que casan con esta contracción tan drástica de espacio de fase, o algunos de los problemas. Hay preguntas adidas. Y voy a porque vamos a empezar con la próxima. Faltan ciudades. Miren, aquí sí me encontré. Es más difícil encontrar la manifestación de la ruta de duplicación. Ahí está en la naturaleza. Bueno, nos faltan las ciudades, las universidades. Ok. Sí, voy a acabar esto en 2 minutos. Y vimos el caso del modelo de ecosistemas de Jensen, y lo asociamos a una serie de bifurcaciones tangentes. Y hay otra cuestión, hay otro grupo, hay otras líneas que son muy fuertes, ahora, bueno, no fuertes, más bien quiero decir muy populares, que es la de no ver ecosistemas naturales, sino ver objetos humanos, organizaciones humanas como ecosistemas. Unos de ellos pues, son las ciudades, y ya no nada más ver datos jerarquizados, sino otro tipo de cuestiones. Pero igual que las ciudades, pues son las economías, y finalmente las universidades. Y aquí extraje de un artículo, que es un estudio de 500 universidades alrededor del mundo. ¿Recuerdan que cuando jerarquizamos datos y veíamos con la bifurcación tangente, que veíamos las desviaciones para rango pequeño y rango grande, y le pegábamos, sacábamos el mapa de tangencia y pasábamos una trayectoria, luego se lo pegábamos a los datos y decíamos, qué bien, etcétera, todo eso? Aquí viene idéntico, pero para productividad. Esta es productividad, creo que está hecho de citas. Estas son citas tratadas, ahorita les digo cómo,
pero precisamente tratan del caso de tamaño de universidades, desde una universidad muy grande como la UNAM, o tamaños de universidades, y involucra pues diferentes presupuestos y diferentes personas, etcétera, etcétera. Este caso son publicaciones, y son publicaciones, creo que es el logaritmo de las publicaciones, no, el logaritmo de las citas, el logaritmo de las citas dividido, el logaritmo de las citas, ¿sí? Están normalizadas entre el número total de citas. No sé por qué le llaman residuales, C de citas, hay otras publicaciones, pero aquí inmediatamente ven que esto entra dentro de ese comportamiento. Y es una línea futura que es precisamente las leyes alométricas que mencionamos muy a empezar, que están lo que son son leyes de potencias, que aquí lo estamos poniendo para cuestiones biológicas. Y estas leyes de potencias están a nivel de ser empíricas más un poco más, así como estaban, digamos, las leyes de origen empírico. Entonces están entrando al momento en cual las puede uno ahora tomar como punto de líneas de investigación, no para hacer más gráficas o para extenderlas de tal forma, sino para ya arribar a ellas con el primer golpe como con las leyes de Zipf, con la ley de Zipf o la ley de Bedford, para generarlas con dinámica no lineal. Y viene el caso de las ciudades. Por ejemplo, aquí tienen megaciudades. Dentro de 15 años, 70% de la humanidad vivirá en ciudades. Yo creo que llega más. Y las ciudades tienen más peso que el país mismo de las que están. Entonces, por ejemplo, aquí ven la Ciudad de México y México en círculos, o Sao Paulo y Brasil, o Estados Unidos, que es un corredor, el corredor urbano que va desde Boston hasta Washington, o el corredor urbano, y luego pues toda esta cuestión ya quizá me conviene redondearles, no ahorita hablé, pero una de las líneas, uno de los temas que están justo en calidad de poderse trabajar es todos esos problemas que son leyes de potencias, toda esa geometría, y sobre todo las que tienen que ver con conceptos urbanos, y están a la vuelta de la esquina. Yo creo que de hecho ya con Álvaro estamos viendo una cuestión. Ahorita las personas más famosas en el asunto han sido gentes que estaban en Santa Fe, en Santa Fe. Entonces el veterano es Geoffrey West, que está en todos los artículos. Él gastó su vida viendo los mismos problemas, pero para ecosistemas, muchas cuestiones de bosques, muchas cuestiones de especies, y recientemente armó un grupo muy grande, no sé qué tan grande, pero puso a sacar datos de gasolineras, y datos de elevadores, y datos de consumo de energía, y todo tipo de datos, y los fueron agrupando empíricamente, y generó estas leyes de potencias. Y entre los más ambiciosos de sus gentes está este hombre que se apellida Bettencourt,
que es el que ahora acepta, creo que vino por acá el año pasado o algo de estilo. Entonces le dije a Álvaro, oye, pues vamos a ver estos artículos de Bettencourt, a ver que no sé qué. Y rápidamente caímos en la misma cuestión de tener ya el hilo agarrado a la mano y poderlo mover. Y estos trabajos de esta gente realmente están cayendo en la categoría fenomenológica, bueno, empírica todavía. Y entonces, nada más con eso termino. Si quieren ya nos vamos levantando. El mensaje de Apocalipsis que han presentado en más de una ocasión Geoffrey West es que los exponentes de estas cantidades, a diferencia de los ecosistemas naturales, no son menores que uno, son mayores que uno, y entonces no son sustentables. Es decir, que comen los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante oírlo, estuviera mucho rato oírlo o leerlos de él, pero viene precisamente de que la catástrofe que ocurriría no ocurre porque aparecen innovaciones tecnológicas. Y entonces, con la nueva innovación tecnológica, o conjunto de ellos vuelve otra vez a estabilizarse el sistema, y entonces vuelve otra vez, y ya otra vez todo el mundo ya esto no nos va a llevar y vuelve a ocurrir otra camada de innovaciones tecnológicas, y van, pero también le ven el tiempo que se necesita para generar las innovaciones tecnológicas, y entonces pues, se va cortando, entonces pues ahora sí se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces termina su presentación, se levantan los 700 del auditorio, etc. Y entonces no lo van a creer, pero es muy fácil tomar esto. Obviamente ustedes aquí cautivos y les puedo hacer más que propaganda, peor que. Pero se puede poner como el modelo de Tana de Jensen, pasando por cuellos de botella de bifurcaciones tangentes. Y el asunto es que no son cosas complicadas, pero no sé, me parece que se debe preguntar por qué llegan tantos problemas que fácilmente se pueden poner en términos de mapas no lineales de baja dimensionalidad. Y el asunto es, seguramente acabaremos con una publicación reciente. Ok, pues estoy haciendo prospectiva ahora. Y nos falta un poco, y eso lo vemos la próxima vez. Ok.